Tengo el gusto de platicar en esta ocasión con el doctor Jorge Castañeda, quien viene presentando la más reciente de sus obras literarias, llamado Amarres Perros. Jorge, gracias por darnos este espacio. Gracias por la invitación. ¿No es muy pronto para una autobiografía? No, porque aunque Todavía quedan años por vivir. por vivir sin duda, no sé qué tantos años haciendo cosas divertidas, pero lo que sí pienso es que este tipo de libros hay que escribirlos cuando uno puede hacerlo, cuando tiene el tiempo, los recursos de todo tipo para hacerlo, cuando tiene el acompañamiento de seres cercanos, amigos, familiares, etcétera, que de alguna manera vivieron con uno toda esta vida y le pueden ayudar a uno a recordar, a rectificar, a corregir errores de las trampas de la memoria. Claro. Y también creo que uno es producto de una época. Y en mi caso siento que esa época en México ha concluido de algún modo. De alguna manera se cierra un ciclo. Se cierra un ciclo, hay un tema generacional también. A mí me parece que siempre hay que ser muy sensibles ante el momento en que llega una nueva generación a los distintos espacios que se ocupan, políticos, académicos, intelectuales, de todo tipo. ¿Qué balance haría usted, ya hablando de este cierre de ciclos de estas últimas décadas, vamos, desde finales de los 60 hasta la fecha, el balance social de nuestro país? Brevemente, Bueno, por supuesto. trato de recordar en el libro cómo era el México que yo conocí a mediados de los años 60 o incluso a finales de los años 50, en muchos sentidos, en el sentido estrictamente social, de la infraestructura urbana de la Ciudad de México, de las carreteras, la provincia, todo, pero también mis amigos, mis amigas de esa época. Y la verdad yo sí pienso y creo que se transmina y se transmite en el libro que hoy el país es un país infinitamente mejor al que teníamos entonces. Que no quiere decir que a todo el mundo hoy en México le vaya mejor que hace 30, 40 o 50 años. En esa época, en los años 60, teníamos efectivamente una clase media bastante próspera, pero pequeña, 25, 30% de la población. Hoy tenemos una clase media de 50, 55% de la población. Los que forman parte de esta y formaron parte de aquella, no les ha ido tan bien. Pero al 30% adicional, pues le ha cambiado la vida. Entonces a mí me parece que en ese sentido no hay comparación alguna. En términos de democracia, en términos de respeto a los derechos humanos, en términos de globalización, de apertura, de medios independientes, de libertad de prensa. Pero de inseguridad. De inseguridad, yo creo que estamos mucho peor hoy que más o menos a principios de los años 90, 93, 94, cuando empieza a descender la violencia en México, partiendo del sexenio de Zedillo y todo el sexenio de Fox. Pero si nos remontamos a los años 50 y 60, México era un país increíblemente inseguro, salvo que la violencia y la inseguridad se concentraban mucho más en las zonas rurales, no en las urbanas. Entonces yo relato en el libro que yo me iba caminando de la colonia del Valle, vivía ahí al lado del puerto de Liverpool, en la calle de Tigre, al cine Las Américas en Insurgentes, en la noche con mis amigos a las 10, 11 de la noche, y era una ciudad completamente segura. Sí, pero el campo mexicano era un campo tremendamente violento entonces. Hoy partes del campo mexicano siguen siendo violentos, pero sí es un país en su totalidad menos inseguro que en aquella época, que claro, para algunos sectores fue una época de oro. Se justifica, Jorge, el gasto, el enorme gasto que significan los partidos políticos y la democracia en los procesos electorales frente a una situación económica difícil en la que el gobierno federal incluso hace un recorte sustancial de su presupuesto. Bueno, yo creo que puede haber democracia y puede haber democracia de partidos sin este financiamiento público tan masivo que se ha generado en los últimos años. No entiendo la lógica de entregarle tanto dinero al INE y a los partidos. No porque haya una situación de recorte ahorita, tampoco en momentos de bonanza se justifica. Me parece que tuvo una cierta lógica
este financiamiento en 1996, cuando se hace la verdadera reforma política importante que crea toda esta dinámica. Tenía una cierta lógica en ese momento, creo que hoy ya no la tiene y habría que recortar enormemente el gasto en estas campañas. Tenemos algunas de quizás las elecciones más caras del mundo, si las vemos voto por voto, casilla por casilla, y eso sí no se justifica. ¿Qué hay en el futuro inmediato para Jorge Castañeda? ¿Seguir escribiendo la actividad política? Bueno, primero seguir recorriendo todo el país, promoviendo y discutiendo este libro. A mí me encantan las presentaciones del libro, me encanta el diálogo, sobre todo con los jóvenes. Lo he hecho ya con muchos textos y este es el que ahorita casi es con el que más me he entretenido escribiendo y discutiendo. Voy a hacer esto y luego seguir escribiendo. Tengo varios libros ya proyectados para los próximos años. Dedicarme a trabajar menos, a viajar y pasarla bien más y a pasar más tiempo con los amigos, las amigas, mis hijos, en fin, tener la mejor vida posible en este momento difícil para el país, pero entendiendo que yo ya hice lo que me tocaba hacer. Pues suena como un buen proyecto personal. Muchas gracias, Jorge. Al contrario, gracias. Bienvenido siempre.